Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en el Agro Summit que organiza el Cronista y la revista Apertura. Como todos los años, es un gusto darle la oportunidad a los protagonistas de uno de los sectores, para mí el más dinámico de la economía argentina, para poner sobre la mesa y contar un poco sus realidades que hoy están en constante, digamos, discusión, que eso es algo que también vamos a poder hablar, pero también sobre sus potencialidades. Por eso hoy no solamente vamos a hablar del momento del agro argentino, de su situación, de la macro, sino también de lo que tiene todo su potencial, de innovación, de uso de tecnología, el agro a nivel federal. Vamos a tener muchos protagonistas a lo largo de esta jornada para poder conversar. Nuestro primer panel va a estar dedicado a la coyuntura. Para eso nos acompañan aquí en el estudio de La Rural Eloísa Frederking, que es secretaria y directora de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Acef, asesor de la Federación de Acopiadores, y Jorge Ingaramo, que también es asesor de ASAGIR, la Asociación Argentina de Girasol, y también un reconocido especialista sobre los temas agropecuarios. Eloísa, Daniel, gracias por estar con nosotros aquí, bienvenidos y les agradezco la participación. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Jorge, bueno, estás ahí conectado. Me gustaría, si querés, darte pie para que puedas explayarte un poquito sobre lo que hoy vemos como este mundo que demanda más alimentos, justo cuando el agro está atravesado por una coyuntura difícil con el Estado, ¿no? Buen día a todos, gracias por la invitación al Cronista y Apertura para participar en este Summit. La coyuntura del agro en el mundo está marcada claramente, no sé si se me escucha bien, si en el caso de que no se me escuche bien, avísenme por favor. La coyuntura está marcada por la pospandemia, con sus consecuencias y por el conflicto, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los precios en Chicago están realmente muy entonados todavía, aunque en los últimos días hubo alguna pequeña merma producida por la mejora climática en algunas zonas del medio oeste norteamericano. Pero en general los precios están muy bien, muy entonados. El sector al que más conozco, el del girasol, no hay ninguna duda de que ha tenido un caso muy excepcional, ¿no? Fíjense ustedes que Rusia y Ucrania juntos representan el 55% de la producción mundial de grano de girasol y representaban antes de la guerra el 78% del comercio mundial del aceite, porque el comercio relevante en girasol es el comercio del aceite, casi no se exporta como grano. Y bueno, han entrado en conflicto por esta invasión realmente dolorosa y triste para la humanidad, pero a la Argentina la ha beneficiado singularmente. Ahora el girasol era negocio antes de la invasión, ya era un muy buen negocio porque había fracasado la cosecha en el hemisferio norte en el año 2021 y no se pudieron recomponer los stocks hasta antes de la invasión de Rusia a Ucrania, así que ya era un muy buen negocio. Quiere decir que las perspectivas son, desde el punto de vista internacional, bastante buenas. Nos queda la sombra y la duda en la economía mundial sobre el tema de la inflación, cómo será combatida, seguirá subiendo la tasa. Tenemos una noticia buena en ese sentido. Siempre hay una mala y una buena. La buena es que ya el petróleo ya no cuesta $115 el barril, sino es que está en 88. Eso abarata los fletes internacionales. Ustedes saben, los fletes internacionales se encarecieron tremendamente porque en la pandemia no se fabricaron barcos y no entraron en funcionamiento nuevas unidades para transporte marítimo internacional y tuvieron que salir por los costos de seguro de servicio muchos barcos y eso encareció notablemente el transporte y complicó completamente el comercio. Por eso en las perspectivas del Fondo Monetario Internacional el crecimiento del comercio mundial para este año apenas supera el 3%, luego de la recuperación que hubo el año pasado, que tampoco fue plena, digamos. Así que desde el punto de vista internacional, China no está en un buen momento, por las razones por todos conocidas. La economía no está creciendo a la tasa que lo solía hacer.
y con el encierro del COVID que prácticamente terminó hace muy poco, está demandando mucho menos. Eso se nota claramente en los segmentos de mercados donde China es activa, carnes, etcétera. A nosotros no nos viene a comprar grano de soja como venía en otras épocas. Bueno, ese es el panorama que uno podría describir, ¿no? Yo creo que tenemos, en la coyuntura local, tenemos un momento difícil, pero para mí no hay que exagerar. Me parece que la Argentina tiene en este momento una escasez crítica de divisas, el Banco Central no tiene divisas, se ha quedado sin divisas, el campo es el gran aportante, tiene el campo con sus agroindustrias aporta el 78% de las exportaciones argentinas medidas en dólares, y el grupo de cereales y oleaginosas aporta el 48%. Han seguido liquidando de manera normal. Todo lo que se dice de que el agro no vende, no liquida, nadie lo puede comprobar. En lo que va del mes de agosto, prácticamente el nivel de liquidaciones al día de ayer es prácticamente igual al de julio, y el de julio era un muy buen nivel, y en lo que va del año ya el complejo de Seara, SEC, Seara, aceiteros, y SEC, exportadores de grano, ya declararon 23.000 millones de dólares, que es un récord absoluto, histórico, y probablemente terminemos el año con una liquidación superior a los 40.000 millones de dólares. Así que el gobierno no se puede quejar del campo. El año pasado el campo argentino aportó el 2,12 del PBI como retenciones, nada menos que apenas con las retenciones. Tengas en cuenta que los subsidios públicos que tanto se habla ahora son el 3,2% del PBI. O sea que dos terceras partes de los subsidios públicos prácticamente son cubiertos por las retenciones del campo. Por eso todo el mundo dice no se puede sacar esto hasta que no se corrija el tema de los subsidios, ¿no? Jorge. Bueno, y la escasez de divisa es producida por la necesidad de importar combustibles, fertilizantes, todo lo que el campo necesita y que se va a intensificar. Ahora en este momento no tiene grandes necesidades financieras, por eso lo critican tanto, que hay 22 millones de toneladas de soja guardadas, por eso lo critican al campo. El campo no necesita plata en este momento, pero en un mes va a empezar a pagar alquileres, comprar fertilizantes, comprar gasoil, y va a mover, todo el interior de la Argentina se va a mover al ritmo del campo, eso no cabe ninguna duda. Esa me parece que es la coyuntura más clara que tenemos que tener en cuenta. Disculpame que sea tan vehemente, Hernán. Pero nos has dado una gran foto, Jorge, por eso me gustaría ahora preguntarles a Daniel y a Eloísa un poco. Está claro que el contexto internacional hoy es una de las, me parece, oportunidades más relevantes que ha tenido el agro en los últimos años, no sé si décadas, pero como decíamos, una circunstancia lamentable como una guerra de repente pone de nuevo al campo ante esta oportunidad. ¿El contexto le parece que ayuda más de lo que hoy complica, si quieren, los precios internos, las retenciones, el tema de la liquidación de dólares? ¿Cómo lo ven, Eloísa? Bueno, creo que Jorge fue clarísimo en pintar el contexto internacional y también describir la coyuntura, ¿no? Y para agregar, en los últimos 20 años, desde que podemos describir lo que ha sido la transferencia, el cobro de los derechos de exportación, el Estado ha cobrado 340.000 millones de dólares en derechos de exportación. Repetime ese número. 340.000 millones de dólares en derechos de exportación. ¿En cuántos años? En los últimos 20 años. Desde que volvieron, o sea, desde que podemos contabilizar estos derechos de exportación. Y paradójicamente, más de 300.000 productores en estos últimos 20 años, pasamos a ser 220.000 productores. Han bajado la cantidad de productores, o sea, se atomizó el mercado en lo que es la cantidad de productores. Entonces, no solamente eso, que es negativo visto desde el lado nuestro, pero por ahí para el Estado es positivo, porque es lo que buscan, ¿no? Concentrar el mercado en menor cantidad de productores, pero además esa plata que se transfirió al Estado no se ve en lo que debiera verse para que pudiéramos tener mejores infraestructuras. Claro. Hoy estamos estancados en la cantidad de toneladas que produce el país, cuando podríamos tener hasta duplicado
la cantidad de toneladas que produciríamos. Y eso se vería impactado en muchas más divisas que entrarían para el país, y que eso se vería reflejado en mucho más beneficios para todos los ciudadanos, ¿no? Daniel, ¿qué opinas? Digo, estamos hablando siempre un poco sobre el potencial del campo y sobre digamos, peso que le pone el Estado encima, como hoy son las retenciones, que en algún momento se las discute como un elemento amortiguador cuando hay una suba de precios, porque no traslada el 100% del precio del mercado interno. Ahora, ¿el mundo tiene una respuesta mejor que las retenciones para cuando ocurren estas coyunturas en donde los precios suben tanto? Mira, primero me pareció excelente cómo han analizado tanto Eloísa como Jorge. Yo quiero agregarte únicamente que, para que nos demos una idea, Ucrania y Rusia aportan el 30% de lo que serían el trigo y el maíz de exportación en el mundo. Entonces, como vos dijiste muy bien, esta desgracia termina siendo una oportunidad para lo que son países como la Argentina, donde somos productores. Para que la gente sepa, la Argentina es primer exportador de harinas y aceites de soja, por ejemplo. Somos un muy importante actor de lo que son el maíz, la exportación de maíz, mucho menos en el tema de trigo. Pero realmente esta oportunidad es lamentable cuando vos tenés disociado de lo que es la producción un gobierno como el que tenemos, y que esto no viene de ahora. Eloísa dijo lo que era la cantidad de derechos de exportación desde los últimos 20 años. No se puede congraciar este gobierno con el campo, no, pero sí lo necesita. Y ahí las figuras de especulaciones que aparecen. Había un dato que yo lo había traído, pero lo dijo Jorge. Vos sabés, Hernán, que en este año, en el 21 y el 22, estamos haciendo un récord de ingresos de divisa del sector agropecuario, 23.000 millones de dólares, cuando es el 60% más del promedio histórico de los últimos 10 años. Entonces, llamar especuladores al productor agropecuario y a la noche estar sacando una resolución como el Banco Central para hacer el dólar soja, te das cuenta que es bastante equivocado. Con respecto a lo que es ponerle el pie encima, es importante que fíjate que son medidas más recaudatorias que de querer controlar el mercado. En la Argentina el 97% de la soja se exporta. Entonces, ponerle retención a la soja, si es para mantener un precio en el mercado interno, sería absurdo. Claro. En el tema de trigo, la incidencia que tiene el trigo en un kilo de pan está en el 10%, no más que eso, entre el 9 y el 10%. Entonces, querer ajustar estas cuestiones a través de derechos de exportación o fideicomisos como se han hecho, es un absurdo. Es realmente un absurdo, donde vos ves que el precio del pan sigue incrementándose en la panadería, no tenés ningún tipo de control, y terminás haciendo cuestiones que termina pasando como lo de las tarifas que está pasando ahora, que subsidias a todo el mundo cuando la realidad no está atendiendo a los que realmente tenés que asistir. Entonces, el mundo lo ha arreglado muy fácil, es mercado. Entonces, cuando vos tenés algún inconveniente, tenés algunas formas de un acceso directo a lo que es esa persona, esa familia necesitada, pero no tomás políticas en general. Ok, o sea, la respuesta es más focalizada que una norma que aplica sobre toda la economía. Tal cual. Entonces, vos viendo esto, me refiero, hay un dato que me gustaría, yo sé que hay mucha gente que no es del sector agropecuario, pero hay un dato que me parece interesante. Hoy por hoy se dice el 33% de retenciones tenés sobre la soja. Eso significa que de cada 3 camiones que vos haces, 1 se lo lleva el Estado. Si vos le incorporás los que son los impuestos que tiene cualquier empresa argentina, cualquier kiosco,
anda alrededor del 45%, es decir, que te da un 73%. En el campo quiere decir que de cada 4 camiones, 3 se queda al Estado y con uno vos tenés que afrontar todos los costos para poder aguantar a lo que es el socio. Entonces, cuando uno habla de lo que son las liquidaciones, de que somos mezquinos y todo lo demás, estos son los números que está bueno para darlo. En un momento donde vos no tenés financiamiento, porque vos hoy no te acercás a un banco a sacar un crédito de nada, claro, con las tasas que tenés, por más que te digan, mirá que la tasa es negativa, vos tenés que mirar tu negocio antes de que mirar lo que es lo que es si es negativa o no en función de la inflación. Entonces, ante eso el productor no es que especula, sino que toma un resguardo. ¿Por qué? Porque todos los insumos que tiene están a valor dólar. Están a valor dólar. Entonces, mi mejor protección es quedarme, ir vendiendo de a poco. ¿Por qué? Porque si yo vendo todo, ¿qué hago? Lo pongo en un plazo fijo que sabés que no acompaña lo que sería un incremento de lo que sería el dólar. Y ahora, en las últimas horas, han sacado algo que realmente enerva, que el sector agropecuario está especulando para una devaluación, que está apuntando, empujando una devaluación. No es así. Al sector no le conviene la devaluación, a nadie nos conviene. ¿Compartís, Eloísa, esa idea? A nadie le conviene una devaluación. El otro día escuché a un economista que decía, la devaluación es como la vacuna del COVID, dura 6 meses. Después el precio impacta para todos igual. Impacta para todos de manera negativa. Y sumando al ejemplo que dio del precio del pan, lo mismo pasa con la carne. Y la ciudadanía debe saber, debe informarse, que no tiene por qué saberlo, ¿no? La carne, el novillo en pie, está hace, no sé si son 5 o 6 meses que viene bajando el precio del novillo en pie, y la carne en la carnicería sube. Entonces, el impacto de lo que el productor produce tiene una ínfima parte sobre lo que se vende en la góndola. Entonces, ayer que era la manifestación en la calle, de que tanto decían, bueno, los precios de los productos en la góndola, achacándole al productor, que es el que tenía que controlar estos precios, hay que controlar al productor, que es el responsable de esta suba de precios. Bueno, los ciudadanos tienen que saber que la responsabilidad del precio en la góndola del productor es así con respecto a la otra parte de la cadena. Yo creo que se sabe, aunque es más difícil de, digamos, de compatibilizar, porque en definitiva es muy difícil comprarle directo al productor un novillo para comer, pero bueno. Sí, hay que faenarlo. Hay que faenarlo, sí. Y eso también tiene un costo, pero nunca llega a ser el 100% de lo que se ve en la góndola, ¿no? Sí. Hernán, cuando, como dice Eloísa, vos imaginate que todo el mundo piensa en el pan, en la harina únicamente, pero no miran lo que es el alquiler del local, el gas, la mano de obra. Cuando vos ves la incidencia que tiene todo eso, vos decís, si a mí me aumenta el 50% el precio del trigo, sobre el 10% te imaginás que son 3 o 4 pesos. No es una incidencia tan importante como la que quieren decir, pero es mucho más prensable en muchos de los casos una cuestión de estas que echar la culpa a otras cuestiones, ¿no? Jorge, te voy a pedir, tenemos ya la foto de cómo llegamos, un poco más breve que en tu introducción, nos digas cómo seguimos, cuál es la intención de siembra de lo que queda para el resto del año, dónde crees que podemos aprovechar oportunidades para este 2022, sabiendo que la coyuntura es compleja, ¿no? Bueno, en Girasol, que es el sector al cual yo pertenezco, la intención de siembra va a subir por lo menos 25%. Está subiendo 25%, ya se lleva más del 5,5% sembrado en Chaco y Santa Fe. Lamentablemente en trigo no pudimos tener lo que queríamos tener por la seca que en su momento perjudicó la siembra, por ejemplo en Córdoba, en mi provincia, donde no se pudo lograr la intención de siembra. Pero en cebada estuvimos un poco mejor, porque en el sur estuvo más generoso el clima. Se espera una pequeña caída en la superficie de maíz, básicamente por los costos de fertilizantes y de aplicaciones de gasoil, etcétera, que eso lo pueden explicar mejor Asef y Eloísa que yo.
digamos, pero yo creo que la perspectiva es de una campaña complicada por todos los inconvenientes que acabamos de ver, por la brecha cambiaria, evidentemente un dólar soja para la gente que no es del campo, el dólar soja está en 90 pesos en este momento, y contra el contado con liqui que está en 2,90. Eso no es muy alentador que digamos. Ahora, yo no lo veo al campo bajando los brazos, eso que la gente lo sepa. El campo no va a bajar los brazos, el campo va a seguir planteando las cosas. Ayer hubo una reunión en el Congreso Nacional, en la Comisión de Agricultura, donde se discutió la ley agroindustrial con beneficios impositivos, bonos de crédito fiscal para los que incorporen tecnología, amortización acelerada de los activos, y probablemente esa ley vaya al recinto y sea ley nacional. Estamos trabajando en el Consejo Industrial Argentino en una ley de seguro agropecuario que hace falta. Todo el mundo tiene seguros subsidiados y sobre todo nosotros no tenemos un seguro de sequía, etcétera, etcétera. Bueno, y ni hablar de cosas como, por ejemplo, tenemos 7 millones de hectáreas que tienen aptitud forestal en la Argentina, y aunque la gente no lo sepa, tenemos déficit comercial de exportaciones e importaciones en materia de celulosa, papel, madera, etcétera, etcétera, con 7 millones de potencial de hectáreas a forestar. Tenemos 1 millón de hectáreas que podemos meter bajo riego. Eso significan 6.000 palos de exportaciones más por año, tranquilamente. O sea, el potencial que tiene el campo argentino es impresionante. Está todo por hacer, así que el campo no va a bajar los brazos. Y el campo va a aguantar estos 500 días o 450 días que faltan de políticas complicadas que no le gustan, es evidente que ya es bastante difícil de conciliar los intereses del gobierno con los intereses del campo, pero el campo no va a bajar los brazos, va a seguir sembrando, le va a meter toda la tecnología que pueda, que le den los números, y si uno mira, y yo no creo que esta coyuntura baje los precios de la tierra, baje demasiado los precios de los alquileres, lo cual demuestra que el campo le va a seguir metiendo garra a la economía argentina y va a seguir aportando todo lo que pueda aportar y mucho más, porque la verdad es una pena que nosotros estemos con los niveles de producción y exportación que tenemos. Tendríamos que estar, como decían recién mis colegas, al doble. El campo tendría que exportar 70, 80 mil millones de dólares, el campo solito por año, con el potencial que tenemos. Y la gente tiene que saberlo a eso. Todo lo que le digan. El presidente dice que el campo especula. Yo lo quisiera ver al presidente de la República pagar $500 de alquiler por 1 hectárea de soja. Sacar de su bolsillo $500 de alquiler por 1 hectárea de soja, donde va a sembrar soja que va a estar al aire libre y sin seguro. Entonces, ahí está. Pero el campo lo hace a eso, y lo hace todos los años, y lo hace cada año mejor. Con cada año más garra y más ganas de invertir. Así que bueno, yo creo que esta campaña podrá ser parecida a la anterior. Vamos a ver cómo anda la niña. Ustedes saben que el clima se ha transformado en un condicionante muy grande, pero desde el punto de vista y esto se tiene que resolver, el tema del tipo de cambio, la fenomenal brecha cambiaria se tiene que ir resolviendo por buenas políticas macroeconómicas, y si no, bueno, lamentablemente tendremos que esperar en las elecciones que haya gente que nos gobierne con criterios macroeconómicos y microeconómicos más inteligentes. Desde ya, Jorge, creo que nadie duda de que el campo está poniendo todo sobre la mesa para que la situación se sostenga y crezca. Una última pregunta que me gustaría hacerles a Daniel y Eloísa es un tema que no mencionamos, Daniel, si querés, para poner sobre la mesa fertilizantes, que es algo que puede volverse crítico y esperemos que no. Y Eloísa, para vos me gustaría aprovechar y que me cuentes también qué representa que seas la primera mujer en la conducción de la sociedad rural en mucho tiempo, ¿no? No sé si en todo el tiempo. Daniel, si querés tocar el tema de fertilizantes. Me gustaría el tema de combustibles en sí, fertilizantes, ¿no? Ya que fertilizantes todo es un combo, ¿no? A mí me tocó presenciar o participar este año en lo que fue el conflicto de transporte por la falta de combustible, y lamentablemente esto surge por
una mala organización de parte del Estado de lo que sería importar los combustibles y también el tema de fertilizantes, ¿no? Por eso son estos faltantes. A su vez, nunca se consideró de que sacaron una ley desde el Frente para la Victoria de la reducción del biocombustible del 10% al 5%. Es decir, ya automáticamente tenías un 5% menos para poder trabajar. Así es. Entonces, y después, hacer los pedidos atrasados es lo que trajo este conflicto. Claro. Con respecto a lo que es el fertilizante, rápidamente, también, vos pensás de que es la necesidad para poder proteger y cuidar a nuestros suelos, es que vos tenés que ir incorporando lo que son distintos fósforos, nitrógenos, lo que el fertilizante que sea. También gran parte de esto se importa, entonces ahí tenés un gran inconveniente y sobre todo ahí la traba está más que todo por el tema de poder pagar. Acá tenemos un inconveniente, al haber una falta de lo que serían divisas, el Estado no te permite, no te da acceso para que vos compres, porque vos los insumos lo tenés que vender en la mayoría de los casos a un dólar, dólar Banco Nación o dólar oficial, ¿no? Entonces, se tienen que hacer de esos dólares para poder pagar. Sacaron disposiciones que podían pagar el 40% y a vos no te tienen confianza como para venderte. Y entonces ahí es una de las limitantes que hemos tenido. Desde ya. Eloísa, bueno, por eso no quería dejar de mencionarlo y me parece más que relevante que tengas hoy un rol destacado en la conducción de la Rural. Nicolás Pino, el presidente de la Rural, me honró con este cargo, que es la primera vez en 156 años que hay una secretaria mujer. No estaba tan seguro que era la primera de toda la historia de la Rural, por eso me parecía importante que lo destaques. Sí. Y la verdad que sí, estoy comodísima. Nicolás me da mucho lugar en el rol que tengo, lo acompaño mucho y me da mucho espacio, tanto en las reuniones de mesa de enlace como en el G6, lo acompaño y cumplo un rol bastante importante, y tanto la mesa de enlace como el G6 me han dado una bienvenida y un lugar súper cómoda, me siento trabajando con ellos. Además que también, déjame mencionar que la Rural está presidiendo este año el CICIP, El ¿no? CICIP, que sí, es un organismo, es un ente, un nucleamiento que tiene como una presidencia rotativa, así que... Exacto, Marcos Pereda lo preside y también a Marcos lo acompaño mucho en el CICIP. Bueno, que como también estoy mucho con el G6, acompaño a Marcos en ese rol. Pero sí, es raro todavía, es un mundo que tiene... Bueno, también cuando estuvimos en el Consejo Agroindustrial, yo estaba en el lugar de Nicolás, participaba de la mesa del... Y no te ha tocado un año fácil, además. No, me encanta lo que hago y Nicolás confió en mí y me encanta que haya confiado en mí. Eso le sube el valor al desafío de tu trabajo en la Rural. Sí, la verdad que... Bueno, les agradezco a los tres. Jorge, gracias por conectarte y por darnos ese panorama, esa foto como siempre tan precisa. Daniel y Eloísa también por acompañarnos aquí en la Rural. Con esto cerramos nuestro primer bloque, nuestro primer tándem de temas, un poco con la coyuntura sobre la mesa. Ahora vamos a poder conversar con los dos de los protagonistas de la mesa de enlace. No se vayan, que en un minuto estamos de vuelta. Gracias.